Bueno, vamos a dar inicio a la sesión cuarta, que es el caso colombiano en el contexto iberoamericano de los galeones expoliados. Me va a tocar moderar esta mesa, entonces como hemos visto que se pone candente el asunto, creo que por eso Jesús me puso de moderadora. Y bueno, vamos a empezar con Jesús García Calero, que no necesita presentación porque ya sabemos cuál es su espíritu y su intención en el sentido de valorar el patrimonio común. Y él nos va a hablar de ABC, la noticia del tesoro que vino del otro lado del mar, investigación periodística subacuática del San José. Adelante, Jesús, y voy a ser impecable con los 20 minutos. Es lo que me merezco. Bueno, muchísimas gracias a todos, de verdad, por estas jornadas fantásticas en las que seguimos aprendiendo de vosotros. Yo es lo que vengo a contar, lo que he podido aprender de estos arqueólogos, de estos juristas, de estos historiadores, a lo largo ya de 11 años. Desde que un día, y por casualidad, estando en la redacción de ABC, vimos la página esa que ha enseñado antes Javier, la de la Gaceta, en la que decía que había salido un avión desde Gibraltar con el tesoro de un barco español, y el único que estaba libre era yo y me tocó a mí. Dice, cógete tú esto que estás libre. 11 años después. Bueno, he de decir que lo primero es que fue un asunto muy complejo. Lo primero que aprendí fue complejidad, es decir, era una empresa americana que estaba basada en Gibraltar, Odyssey Marine Exploration, que estaba además protegida por el Ministerio de Defensa británico en sus actividades, pero que se paseaba por las costas españolas, por el mar de Alborán y, como vimos luego también, por el Océano Atlántico, en aguas internacionales o de la plataforma, y que hacía lo que quería, probaba equipos, probablemente pues, tocaba allí donde podía. A lo largo de los años, porque ese proceso duró hasta 2012, en febrero de 2012 ya terminó todo aquello con la llegada de 2 aviones Hércules que traían lo que el juez americano había ordenado que nos devolvieran, las monedas sobre todo, pero no solo, me sirvió para conformar un criterio. Y gracias a ese criterio, que es algo sumamente impopular en el periodismo de urgencia, digamos, ¿no? Ese instinto de sentarte un segundito y pensar en lo que está ocurriendo para encontrarle el sentido y la estrategia a lo que tienes que hacer, es lo que ocurrió cuando supimos que Colombia iba a cambiar la ley de patrimonio. Cuando llegó aquella noticia, supimos inmediatamente que era un gravísimo peligro, porque ya no era una cuestión de una empresa cazatesoros, sino que era un Estado muy próximo al nuestro, el que tenía en el punto de mira el patrimonio común, el que podría, con las herramientas de un Estado, poner en jaque esa historia común y dejarla en manos de quien parece que quería dejarla, que son unas empresas sin escrúpulos y que no tienen nada, no solo porque sean ajenas, no tienen nada que ver con la cultura iberoamericana que compartimos, sino también porque es que no les interesa, en general, como prioridad, más que el asunto comercial. Así que, después de tantos años siguiendo estos temas, yo había tenido una visión que me persigue, y es la visión de una catástrofe cultural. Yo siempre hacía el mismo esfuerzo que nos ha permitido hacer el profesor Luzón, trasladarlo a tierra. Es una manera muy lúcida de comprender el problema. Yo me imaginaba que si en lugar de galeones lo que tuviéramos bajo el mar fueran las catedrales y viniera de vez en cuando una empresa americana con unos aparatos tecnológicos asombrosos a llevarse los cálices, las esculturas, los cuadros, a todos nos parecería un expolio. Pero no sé por qué, cuando se trataba de yacimientos arqueológicos de procedencia naval, de barcos y galeones, parecía que lo que era una mina de oro o un banco, bueno, pues que fracasó en el traslado, digamos, ¿no? Así que con aquellas lecciones aprendidas, que fue el tema de la Mercedes, el tema Odyssey, fue un tema en el que yo también aprendí mucho periodismo, pues con esas herramientas del periodismo de investigación me pude aproximar a lo que estaba a punto de suceder en Colombia. Lo que habíamos ganado en España con el asunto de las Mercedes era que habíamos generado, gracias a
estar continuamente publicando lo que estaba ocurriendo, ha ayudado a generar una conciencia sobre el valor de ese patrimonio que antes se veía como inalcanzable y como inviable. En el proceso de las Mercedes acabamos llegando incluso a hablar con el famoso Lord que estaba en el Parlamento británico, en la Cámara de los Lores, y que es un arqueólogo y que era una voz crítica de la sociedad civil británica contra esos contratos que tenía su gobierno con las empresas cazatesoros. Y nos dio este magnífico titular, el de «Los gobiernos que recurren a empresas como Odyssey lo hacen por ignorancia». Después de tantos años, cabría añadir «en el mejor de los casos». Llegamos al anuncio del San José. Hay que tener en cuenta que el presidente Juan Manuel Santos es una persona que viene de una familia editora de medios de comunicación y domina como nadie la comunicación. Él acababa de visitar España y lanzó un tuit al mundo en el que anunciaba el gran hallazgo de ese galeón para el cual había hecho una ley que le permitía trabajar con empresas al 50% de lo que se rescatara. Y a partir de entonces, apagón. Se decretó el secreto de Estado sobre todas las actividades, sobre la naturaleza del contrato, sobre la empresa que lo iba a ejecutar y, sobre todo, hasta nuevas informaciones. Solo tuvimos esa rueda de prensa en la que aparecía, antes vimos una foto con un campo mayor, que estaba también el señor Montenegro, el director del ICANN, pero bueno, aparecía con un miembro de su gobierno, con un miembro de la Armada y con el arqueólogo oficial. Era una visión de Estado, una visión de aquí está un país muy serio presentando un proyecto muy importante y muy serio. A partir de entonces, y sola vez en esto me he parecido probablemente a algún científico, hice como los astrónomos, coger un rayito de luz cuando aparecía y tratar de buscar información dentro. Así que a través de esos meses, esos años que han ido pasando, al principio pues no teníamos prácticamente nada más que aquellas palabras y yo sí me apoyaba en arqueólogos serios a los que pedí que me contarais, muchos de ellos estáis aquí, pues cómo veíais lo que estaba ocurriendo, qué os temíais que podía ocurrir, jurídicamente también, cómo es posible que se haga un contrato en secreto para algo que bueno, puede ser secreta la posición del barco por seguridad, pero el resto es un contrato público y muy importante, con muchos millones de presupuesto. ¿Cómo es posible que se admita ese secreto? Cuando acabó el secreto levemente fue cuando hicieron un conversatorio para presentar ya un poco más en público en Cartagena de Indias cómo iba a ser. Habló el presidente, habló el director del ICANN, Ernesto Montenegro, habló también la ministra. Bueno, hablaron un poco todos, hubo algunas preguntas y se puso un vídeo. Y ahí es donde vino el primer rayito de luz que teníamos que analizar. En ese vídeo apareció esta imagen. Es la primera vez que teníamos noción de algo relativo a lo que había ido ocurriendo. Y ahí sale el nombre de un barco. Y con ese nombre empezamos a investigar. Aplicamos, digamos, he de decir que me gustaría más contar una gran novela de que yo tenía fuentes secretas en el gobierno colombiano y en otros lugares de Colombia y que había gente que me pasaba información. No, no. Mi principal fuente ha sido la emisión oficial de los datos que ha ofrecido el propio gobierno colombiano. Y yo lo que he intentado es hacer mi trabajo, es decir, poner en duda si esto era lo correcto, buscando el criterio de quienes saben más de esto, pero a través de estos datos, porque de lo que trata el periodismo es de los hechos que se puedan contrastar. Aquí había un nombre de un barco que se podía contrastar y este barco pertenece a una empresa que ya trabajó en otros lugares donde yo había investigado con Odyssey Marine Exploration. Curiosamente, eran socios. A bordo de ese barco había un ROV, ese vehículo de operación remota, que también tenía la marca de la misma empresa, la Swire, que es una empresa británica con cierta matriz en China, en Hong Kong, y es el mismo barco al que llegó el helicóptero presidencial cuando quisieron poner, digamos, vestir de largo la operación que estaban llevando a cabo para explorar y contarle al mundo cómo era el San José. Hay un segundo en ese vídeo en el que de perfil y a contraluz contra las pantallas del centro de control aparece un hombre de barba blanca. Es el famoso hombre de barba blanca. Seguramente, pero es un segundo de ese vídeo. No pudimos hacer mucho más, salvo seguir hablando de arqueología y de cómo sería una buena excavación, hasta que a finales de marzo se hizo público el contrato. Una de las cosas que han hecho, sobre todo,
ha sido siempre poner unas frases que han tapado parte del debate. Una de las frases más famosas de este proceso ha sido es que hemos hecho un contrato de 600 páginas, como si fuera un misterio. El problema es qué dice ese contrato. Esta mañana ya se ha hablado un poco aquí. Basándose en esa ley que cambiaron, con las cargas comerciales, con los medios que tenían, o los bienes que tenían valor de mercado, con las cargas industriales, prácticamente el 80, el 90% del galeón, hicimos un porcentaje conservador, el 80% está sometido al escrutinio de ¿te vendo o te guardo? Lo cual es injusto para el patrimonio. Sabemos además que se basaba esa ley en una visión de un cazatesoros que dijo aquí el secreto está en decir que no es patrimonio lo que está repetido. Pero es que además, como bien decía esta mañana José María Lancho, en ese contrato figura cómo se va a hacer el peso de la plata con la que se puede pagar al contratista. Y el perito tiene expresamente prohibido en el contrato tener en cuenta otro punto de vista que no sea la calidad de la aleación. No valen los valores numismáticos, no vale el valor histórico de estar asociado a un yacimiento, lo único que vale es el peso de la plata. Con lo cual, si valorásemos las monedas como monedas asociadas a un yacimiento, a lo mejor cada moneda puede ser $1000, les pagaríamos a lo mejor una serie de monedas, pero si cada moneda se valora por el peso de la plata, que puede que sean 12, 15, $20, le van a entrar muchísimas más monedas, con lo cual es que es como decía José María Lancho, es la visión de un doble expolio. Otra cosa que hicimos fue, en el momento que supimos ya el nombre que habían dado a la empresa que está en esa licitación, que es el Maritime Archaeological Consultants, Switzerland, empezamos a buscar, eso sí, con la ayuda de gente que sabe moverse muy bien entre los archivos financieros, la información financiera de esa empresa. Y héteme aquí, que aquí vemos otra zona sombría, cuando vemos que todas las acciones, o la mayor parte, se trasladan a una empresa en las Islas Caimán, desde la cual se controla. Así que tenemos un contrato secreto con una empresa que ha estado en secreto durante 2 años y medio, que ha impuesto las condiciones del contrato, que el contrato tiene 600 páginas, lo cual es muy meritorio, pero son 600 páginas de reparto de metales, no de arqueología ni de historia, y se controla desde un paraíso fiscal. El presidente Santos había prometido que era patrimonio para los colombianos y que iba a ser el Dream Team, el modelo a seguir en la arqueología universal. Creo que no se dan las condiciones para ninguna de esas dos formas. Seguimos investigando. ¿Quién tenía el mando en esa empresa? Y aquí ya tocamos el virtuosismo. El único arqueólogo que figuraba, Mensumbaum, un británico, decía en su biografía oficial en la web de la empresa que era Triton Fellow del Colegio de St. Peter's, en Oxford, un arqueólogo de Oxford. Visitaron a gente, incluso a Carla Rand la llegaron a visitar para decirle esto va a ser una cosa muy seria, somos de Oxford, lo hacemos muy bien. Tuve que hablar con Oxford y escribí al señor Damian Robinson, que es el director del Centro de Arqueología Marítima de Oxford, quien me dijo que este señor no tiene nada que ver con Oxford desde el año 2000 y que dejó de tener que ver con Oxford porque tiene problemas éticos en cómo financia sus excavaciones, es decir, vende los objetos que excava. Con ayuda de otros amigos, algunos de los cuales tengo sentado muy cerca, pudimos también conocer otras peripecias del señor Mensumbaum en mares orientales, en mares de la historia portuguesa y en otros lugares, y su comportamiento no había sido mejor en ningún lado. Poco después también vimos que estaba el señor Roger Dooley, otro arqueólogo, así dicho. Se ha dicho que había estudiado en Cuba, es verdad que está muy asociado. El primero tenía una empresa que se llamaba Visa Gold, es una empresa de un nombre humanístico, como todos podremos apreciar, que había ido a trabajar a Cuba en un momento en el que Cuba, por como aconteció la historia de la antigua Unión Soviética, había dejado de recibir un trato preferente económicamente
Y entre la búsqueda de recursos que pensó el régimen cubano, pues estaba, vamos a ver qué podemos hacer con el patrimonio subacuático. Lo sacamos y lo vendemos. Y él fue uno de los que empezó trabajando con Visa Gold allí y ayudó a diseñar una empresa que ya fue estatal cubana, que se llamó Carisub, de triste recuerdo en toda Iberoamérica, por sus prácticas y por sus fallos de conservación. En fin, está publicado, escrito. Incluso me he encontrado incluso una tesis, felizmente alguien me la envió, una tesis hecha en Canadá que daba muchos datos de cómo había sido esta empresa. Luego había un know-how, como se dice ahora, ¿no? Una gente que tiene pericia técnica. El señor George Horsington también está en esa empresa y es un hombre que ha estado asociado a la búsqueda petrolífera en el medio acuático y tiene un máster en historia. Bueno, pues no le molesta, ¿no? Y luego el señor Frederick Soreide, que es un gran técnico de la búsqueda subacuática, pero que también ha hecho muchos más trabajos de minería que de arqueología. Y que, curiosamente, al principio de su carrera defendía la UNESCO y luego se ha metido en aventuras como la del San José. Pero bueno, no parecía que se conservara ese término de Dream Team que había propuesto el presidente colombiano. Y seguimos mirando y también había un señor que se llama Manuel Almeida Estevez, un conservador, que parece que además es un buen conservador de materiales, pero que decía en su biografía, pues por esto de darse el pisto, que era profesor de la UNESCO. Allá que fuimos a la UNESCO a preguntar, y en la UNESCO no solo no le conocen, sino es que no le han conocido jamás. Y, de hecho, escribieron a la empresa exigiéndoles que, por favor, retiraran el nombre de UNESCO si no querían enfrentarse a medidas legales. Como así hicieron. De hecho, es el único que la web de la empresa cerró después de que yo publiqué esto durante 15 días. Y apareció luego retocado, y entonces el señor Menson Bound es former Triton Fellow, es decir, que algún día fue Triton Fellow, pero ya no es, y el señor Manuel Almeida ya desapareció de la web. Este señor además tiene alguna relación con los expolios que ha habido en Panamá y que Juan conoce también, porque tiene relación con una de las empresas que hacía los laboratorios de conservación. Y luego están, bueno, pues otros invitados. Está el York Archaeological Trust, una ONG británica que se supone que está encargada de hacer los laboratorios. Ahí la verdad es que tampoco me paré. Y luego hablando con arqueólogos y sobre todo hablando con Michel Lourdes, el arqueólogo francés, él me dijo que habían contactado con él después de que los presidentes de Colombia y Francia se vieron, un tal Germán Moro, que lo escribía con H, pero luego también es Germán, al que también investigué un poquito y vimos que era descendiente de diplomáticos argentinos, criado en Estados Unidos, y que tuvo la fortuna de aprender a bucear y encontrar un galeón en Ecuador, del cual todavía pues, salen monedas a la venta, y había estado sondeando a Francia a ver si era posible estar en el proyecto del San José. 5 minutos. Bueno, entonces de vez en cuando volvíamos al relato oficial, ¿no? El relato oficial que desde el gobierno colombiano pues, tuvo también esa parte mítica del hombre de la barba blanca, que es Roger Dooley, que es el que vemos ahí en el extremo izquierdo de la foto, y que este hombre, bueno, pues decía que había estado peleando por lograr una entrevista con Santos, que tenía un mapa absolutamente inédito y testimonios de los supervivientes, un gran dossier sobre el galeón, que era su obsesión, que lo había estudiado, no sé si 20, 30 o 40 años, y que no era un cazatesoros, que él estaba interesado por las cosas culturales. Este es el autor del proyecto que le llegó al Ministerio de Cultura colombiano en enero de 2015, me parece que no, de 2016, me parece, no, 15, en enero de 2015, antes de empezar las operaciones. Y ese proyecto que se presenta allí, pues tiene una característica que comparte con el contrato de las 600 páginas famosas, y es que está dedicado en el 90% a la división de las monedas, a ver quién es el perito que lo puede hacer, quiénes son los expertos numismáticos que nos pueden dar, formemos un equipo de la empresa, otro en piso del gobierno y un tercer equipo independiente por si acaso no nos ponemos de acuerdo, porque el oro es el oro y la plata es la plata. Pero este señor, ahí en el currículum que ofrece, en ese proyecto oficial, como se ve, dice que ha firmado muchísimos acuerdos de confidencialidad, los NDA, que le impiden decir a qué se ha estado dedicando. Decía que era arqueólogo, pero ya decimos que ha estado con muchas empresas haciendo esas cosas que estaban en secreto. No había dicho que había estado trabajando para Search Armada, que es la otra empresa, esa que tiene todavía derechos, como bien recordaba el profesor Rengifo. Había estado contratado con ellos y trabajando precisamente en un pecio hispánico en el Pacífico, de estos que
que tampoco sabemos todavía. Bueno, teníamos ya algunas certidumbres de que Search Armada podía tener también puntos de encuentro con el proyecto. Entonces, ¿por qué estaban tan callados? Nos pusimos en contacto con ellos pidiendo, bueno, si ustedes no están en esto, demuéstrennos de alguna manera que no están en esto, porque está empezando a dar la impresión de que algo saben. Pero nos hicieron llegar un email de Roger Dooley, un email enviado en 2010 al director de Search Armada, en el que le cuenta muchas cosas, entre otras que ha estado trabajando en ayudar a Colombia a cambiar la ley. O sea que mucho antes de que ese hombre de barba blanca buscara al presidente Santos, había estado buscando a los técnicos del Ministerio de Cultura para convencerles de que no había mejor manera de excavar el San José que repartiéndose los bienes repetidos con valor de mercado. Y también dice justo que esa es la gran pelea, que lo que tienen que hacer es poner el patrimonio. Este es un mapa que también nos hizo llegar Search para que veamos lo cerca que está la posición que ellos defienden de la posición en la que ha aparecido el San José. Apenas 3 millas. La línea de color púrpura es la línea que se supone fue la trayectoria o el rumbo del galeón San José durante la batalla con el barco de Charles Wager. Y hemos estado siguiendo, investigando todo lo que hemos podido, porque al final estamos hablando de un conglomerado de empresas que no hay manera ya, una vez que llegas a Caimán ya no puedes saber más. Así que empezamos a investigar a sus socios. Y ahí he de reconocer el trabajo de José María Lancho, que ha dejado muchas pestañas abrasadas entre papeles y medios judiciales, donde se da cuenta pues, de esos vínculos entre empresas que conforman una constelación a la que nadie había dado luz hasta ahora y que transparenta sobre todo pues, el gran poder financiero de la City londinense, que ya tuvo en esa página que se ve ahí, que lo que hace es contar una cosa que había publicado el The Times sobre una trama de evasión fiscal asociada a la búsqueda de pecios. Pues los miembros de la City que han estado salpicados por aquella trama son los mismos socios que se ha buscado la empresa contratada o a punto de contratar por el gobierno colombiano. Con lo cual, es que cuanto más lo remueve uno, menos sentido tiene, menos arqueología hay, menos ejemplaridad, menos Dream Team. Esto es una pesadilla, esto no es un sueño. Y lo que hay que decir es que este capital que actúa de manera salvaje sobre el patrimonio, o al menos lo pretende, son los que tienen intereses en esa industria cazatesoros, a la que nos hemos enfrentado sin conocer que detrás tenían este impulso de gente que tiene acceso a políticos, que tiene acceso a las grandes empresas del mundo y que tienen un único objetivo cultural. Quieren eliminar nuestra historia, la que compartimos, de esa ecuación. Les molesta todo lo que no sea la plata. Y por eso decidimos preparar estas jornadas y ponerlas sobre esa imagen de una moneda que transparenta la historia, que es lo que hacen las monedas. Y como luego vamos a ver mucho mejor con la conferencia de cierre, una moneda es una historia en sí misma. Así que nos vamos a quedar con eso, con la historia compartida y con seguir tomando conciencia del valor de este patrimonio. Muchas gracias.